Primeramente en Lucas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos, es un tema o un pasaje, creo, bien conocido. Versículos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Si lo tenéis ahí, después continuaremos con nuestros estudios en 1 de Timoteo, capítulo 1, iremos a los versículos 12 a 17, pero ahora Lucas 7, empezando en el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: refiriéndose al Señor Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, recordemos esta frase, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué historia más preciosa, ¿verdad? Esto no es una parábola, es una historia. Bien, 1 de Timoteo ahora, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 12 a 17. He titulado Un canto de gratitud. Y veremos en el mensaje por qué. Dice, vamos a leer versículo 9, desde el 8, para tener un poco más de contexto. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasaje tremendo. Como digo, seguimos con nuestro estudio. Desde el principio de la serie de estos mensajes en 1 Timoteo, hemos tratado de ver cuál es el motivo principal de esta epístola. ¿Por qué escribió esta epístola el apóstol Pablo a Timoteo? Pero sabemos que le dejó en Éfeso para ser el pastor allí y hacer algunas cosas bien, que no se hacían bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues leemos ahí que es el centro, el núcleo, el corazón de la epístola. 1 Timoteo 3, 14 y 15 le dice a Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es cualquier cosa la iglesia. Por eso le encargó a Éfeso que tuviera mucho cuidado en diferentes cosas. La iglesia no es una mera reunión, no es un club de tenis, no es un club de, yo qué sé, de gimnasia. No, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, no voy a entrar ahora en todo esto, ya llegará su momento, pero primero vimos que Pablo le escribía con la autoridad apostólica, ¿os acordáis? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, etc. Muy bien, eso es lo que vimos al principio. Ahora, en el segundo mensaje estuvimos viendo que la salutación le dice gracia y paz. ¿Le dice eso? ¿Qué? Gracia, misericordia y paz. Y decíamos, posiblemente, la Escritura no lo dice, hay que entenderlo si acaso. Y yo puedo entender, porque en los únicos dos sitios donde se habla de misericordia, gracia, misericordia y paz, en todas las demás epístolas solo está gracia y misericordia. Perdón, gracia y paz. Pero en estas dos epístolas pastorales, a Timoteo y a Tito, le dice gracia, misericordia y paz. Por algo será, ¿no? Ya hablamos también en su día, aunque no os acordéis, no debemos repetir todo otra vez. Y en el tercer mensaje le dice, te mando, o te dejé en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo se dice diferente doctrina? ¿Alguien se acuerda? Diferente doctrina. Diferente es hetero. Heterodidascaleo. Muy bien. Qué palabreja se ha aprendido el hermano. Heterodidascaleo. Hetero, que significa ¿qué? Así lo entendemos y es más fácil recordarlo. Hetero significa diferente. Muy bien. Y didascaleo es deducción lógica ya, ¿no? ¿Vale? Así que diferente doctrina es heterodidascaleo, ¿vale? ¿Cómo sería igual doctrina? Homodidascaleo. Sí, señora. Muy bien. Bueno, no vamos a aprender griego en esta mañana, pero algo sí, ¿no?
Vale. Muy bien. Nuestro tema fue precisamente la gran importancia de Pablo, que Pablo le daba a la doctrina. La doctrina, hermanos, no es cualquier cosa. La doctrina es muy serio. Si una iglesia no tiene buena doctrina basada en la palabra de Dios, está en error. Y una iglesia que anda en error, ¿dónde va? Vale. Ahora, en este día, yo quisiera, quería recordar antes de dejar este punto, que el Señor dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí o no? Lo dijo Pedro, cuando le dijeron, os prohibimos que habléis de esto. Y dice, mira, Dios me manda que lo haga, por mucho que tú me mandes que no lo haga, no lo puedo hacer, porque tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿de acuerdo? Con todas las implicaciones que eso pudiera llevar, ¿sí o no? Podría llevar consecuencias, de hecho le llevó consecuencias, ¿no? Pero él dijo, lo siento mucho, tú eres una autoridad civil, pero yo obedezco a la autoridad que está arriba, que está por encima de la tuya. Y a él obedezco, y tengo que hacer lo que él me dice. Así que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. También recordamos aquella frase que le dijo Samuel a Saúl. La obediencia es mejor que los sacrificios. Si hay doctrina y no hay obediencia, no tenemos nada. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos nada. Tiene que haber obediencia a lo que el Señor dice. Oh, si nosotros pudiéramos llegar a decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solo decirlo, sino hacerlo. Muchas cosas cambiarían. Muchas cosas cambiarían. Correte para allá. Gracias, es que ¿podéis un poco más? Gracias. Es que la pobre está así para poder ver por detrás del hermano. Perdona, perdonadme el inciso. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy, versículos 12 a 17, que ya hemos leído. Pero he dicho que era un canto de gratitud, el título del mensaje. El título todo es Estudios en 1 Timoteo 4, o sea, el cuarto mensaje, un canto de gratitud. Ahora, precisamente el versículo 11, donde íbamos a empezar a leer, comienza con el motivo de este canto. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Te imaginas el privilegio que el apóstol Pablo, con lo que entendemos que él amaba al Señor, el privilegio con que él recibió, la gratitud con que él recibió el mandamiento de Dios, vas a ser un apóstol mío? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo debió sentirse? Señor, yo no merezco esto. Ahora veremos, ¿no? Pero lo repetiremos, digo, pero Pablo diría, pero tú sabes lo que he sido, tú sabes lo que he hecho en mi vida, y me dices que sea un apóstol tuyo, no siquiera un discípulo, ni siquiera un creyente, porque hay diferentes grados, ¿de acuerdo? Hay creyente, hay discípulo, y luego hay apóstol, que como los 12 no los hay, aunque un apóstol no significa solo los 12, ¿de acuerdo? Bien. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Me ha dicho el Señor que vaya a predicar su evangelio. ¡Qué privilegio! Eso me hizo ver a mí, me hace ver. ¿Qué privilegio tengo yo de estar aquí? Que no merezco. Ninguno de los que están en los púlpitos predicando merece tal privilegio. Ninguno tiene méritos suficientes para estar en el púlpito. ¿Lo habéis pensado? Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Ha sido por pura misericordia. Su razonamiento de Pablo es claro y sencillo. Él debía pensar, ¿cómo es posible que habiendo sido blasfemo y perseguidor de la Iglesia, Dios me ponga en ese nivel, en esa altura para servirle a Él? Señor, no lo puedo entender. Que me nombres apóstol tuyo.
que me mandes que lo sea. ¿Podemos entender ese canto de gratitud que vamos a ver a continuación? Cuánta gracia, cuánta misericordia recibió el apóstol Pablo, pero él lo reconocía. Él estaba convencido que era por pura gracia, que no había ningún mérito, más bien había muchos deméritos para que jamás pudiera ser un apóstol. Sin embargo, después que el Señor le perdonó, le dijo, ahora vas a ser mi apóstol. El corazón de Pablo estaba lleno de gratitud por tal magnificencia por parte del Señor. Este gozo y gratitud que sentía lo vemos a continuación. Una gratitud que debía llenar no solo su corazón, todo su ser, espíritu, mente, cuerpo. Todo su ser lleno de gratitud y a la vez de cierta incomprensión. Señor, yo no lo merezco. ¿Quién soy yo para que me nombres un apóstol tuyo? Señor, ¿cómo puede ser que, habiendo sido perseguidor de aquellos que seguían a tu Hijo, ahora tú me nombres un heraldo para predicar ese mismo evangelio? ¿Os parece poco? ¿Os imagináis? ¿Podéis poneros un poco en la piel del apóstol Pablo? ¿Qué significaría que Dios le pusiera en esa altura? Cuando estuvo ante el rey Agripa II, el viernes hablábamos de Agripa I, ahora estamos hablando de Agripa II, que es distinto al que veíamos en Hechos 12, que mandó cortar el cuello, ¿no? ¿A quién? Ese fue otro Herodes. Es que hay varios, por eso yo quería daros el papelito y si me acuerdo os lo traeré para que podamos distinguir, ¿de acuerdo? Bien, Agripa II, estando delante de él, dice, yo estoy en Hechos 26, por si queréis, alguno toma notas o lo que sea, o si quiere ir a la Biblia, Hechos 26, 10 y 11. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Perdón. No dio su voto, pero consentía, en Hechos 8 al principio, el primer versículo, cuando se mataba ¿a quién? Hechos 7 se mató ¿a quién? Esteban, ¿vale? Esteban. Él daba su consentimiento, él decía, bueno, está bien. Y eso que no era un ajusticiamiento, no era hecho en justicia. Aquello era un, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir de la palabra de la boca. Bueno, no me acuerdo, pero no era en justicia. Lo dejamos ahí. Pero fíjate, muchas veces castigándolos, seguía diciendo él estaba explicando su testimonio antiguo, antes de ser creyente. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Te imaginas que Pablo te coge y ahora te mete en la cárcel y te empuja y te tortura para que blasfemes el nombre del Señor? Hay que ser malo, ¿eh? ¿Sí o no? Este era el apóstol Pablo. Blasfema contra ese nombre. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. A donde fuera, yo iba para cazarlos, para cogerlos, para encerrarlos, para hacerlos blasfemar, para hacerlos sufrir, incluso si morían mejor. Ese era el apóstol Pablo. Todo el celo judío que tenía lo revestía en rabia contra los cristianos, contra los que seguían a Cristo. Pero, hermanos, cuán preciosa fue su conversión. Cuán preciosa. Con este trasfondo se puede comprender mejor lo que había en el corazón del apóstol Pablo cuando dijo, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Él nunca se olvidó de lo que había sido. A lo mejor tú y yo ya nos hemos olvidado con el tiempo de quiénes éramos antes de ser salvos. ¿A que sí? Sé que hay algunos que no han tenido oportunidad, gracias a Dios, de entrar en las profundidades del pecado. Algunos han vivido una buena vida, se han convertido desde chiquititos o jovencitos y no han tenido oportunidad de ir a discotecas, de ir con hombres, con mujeres, de hacer todas esas maldades. Y han crecido puros. Gracias al Señor, les ha costado menos seguir al Señor. ¿Sí o no? Pero hay otros que han o hemos pasado por muchas situaciones pecaminosas. Y dices, ¿cómo es posible que el Señor me perdonara todo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tanta misericordia de parte de Dios para mí? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, esto debía hacernos pensar en nuestra salvación. ¿De dónde te sacó a ti el Señor? A lo mejor, como he dicho, algunos creyeron desde pequeñitos o jovencitos y no han tenido oportunidad de andar por el mundo. Bendita no oportunidad. Pero los que hemos tenido oportunidad, tenemos mucho que pedirle al Señor. Y seguirle pidiendo. Estamos perdonados. Pero si le pedimos al Señor otra vez, no es para que nos vuelva a perdonar. Es porque estamos dolidos por lo que hicimos antes e incluso durante nuestra vida de cristianos. Yo no te tengo que recordar, porque además no lo sé, pero ojalá tú estés pensando en cosas, no quiero que tengas malos pensamientos, pero ojalá tú estés pensando en cosas que hiciste, o antes de ser creyente, de entregarte al Señor, o incluso después. Y de todo eso te ha perdonado el Señor. ¿Te das cuenta? En algunos casos hay mucho que el Señor ha perdonado. Y el punto que voy a repetir varias veces es, ¿cuán agradecido estás tú al Señor? ¿Cuán agradecidos estamos al Señor? Pablo evidentemente estaba muy agradecido al Señor, ¿sí o no? Pero tú y yo, que a lo mejor estamos viviendo una vida cristiana así como un poco pasota, ¿sabéis lo que significa, no? Yo sé que es una palabra que se usa en el mundo, pero sé bien lo que quiere decir, ser pasota. Todo me da igual. Todo me da igual. Yo sé que soy hijo de Dios y lo demás, ya está. No, no es suficiente. Es suficiente para ser salvo, pero no es lo que el Señor espera de ti. Ni tú tampoco debieras conformarte, porque te vuelvo a recordar, y debemos recordar, y más que a menudo, de dónde nos sacó el Señor, cuánto nos ha perdonado el Señor. ¿Recordáis este pasaje? El que hemos leído antes. Un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Hay diferencia, ¿no? Entre 50 euros, por ejemplo, que era más, y 500 euros. Si alguien te perdona 500 euros, dirá, muchas gracias, oye, de verdad que te lo agradezco mucho. Si alguien te perdona 50 euros, dice, bueno, gracias, gracias. Y se queda, ¿verdad? 50 tampoco no es que sea una barbaridad. 500 ya empieza, un billetito de esos, ¿de qué color son? Porque no los conozco. Los de 500. No existen ya, porque nadie los usa, ¿no? Antes le llamaban, ¿sabíais que le llamaban a los billetes de 500? Les llamaban Bin Laden en aquellos tiempos. ¿Sabéis por qué le llamaban Bin Laden? ¿No lo habéis oído? Porque todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Los billetes de 500. Bien, aparte de la broma. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le preguntó al fariseo el Señor, ¿cuál de ellos le amará más?
¿Vosotros qué hubieseis dicho? ¿Qué hubieseis dicho? ¿El que se le perdonó 500 o el que se le perdonó 50? ¿Cuál? ¿Cuál creéis? El de 500 es obvio. No hace falta pensar mucho. Es obvio, ¿verdad? Estaríamos mucho más agradecidos si lo que se nos perdonara a nosotros fueran 500 euros, más contentos, felices y agradecidos que si se nos perdonan solo 50. ¿Sí o no? Pues esa es la pregunta que el Señor le hace. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Con ese amor de agradecimiento, ¿no? Respondiendo Simón dijo, pienso, claro, lógico, como todos nosotros, pienso que aquel al que perdonó más. ¿Y el Señor qué le dijo? Rectamente ha juzgado. Perfecto. Es por eso que te pongo el ejemplo. Y luego lo que hemos leído después, ¿no? ¿Os acordáis? Aquella mujer estaba mucho más agradecida que el propio fariseo. Y le dice, mira, entré y no me diste agua para los pies. Me has tratado así como cualquiera. No estás muy agradecido a mi presencia, a quien soy. Claro, él no había recibido perdón, ¿verdad? Pablo debía sentirse como aquel deudor que debía mucho. ¿Cuánto debías tú al Señor? ¿Cuánto has llegado a deber al Señor? Piénsalo. Piénsalo. Yo puedo decir que mucho. Para mí incluso muchísimo. O demasiado. El Señor me perdona una deuda muy grande. ¿Y a ti? ¿Recuerdas cuánto te perdonó a ti? Hermanos, a menos que veamos cuánto debemos al Señor, no tendremos el agradecimiento de aquella mujer que rompió el vaso de alabastro y le derramó en sus pies y con sus lágrimas enjugaba los pies del Señor y con sus cabellos, por cierto, debía tener el pelo largo, ¿no? No demasiado corto, pero no voy a entrar en ese detalle. No es una doctrina. Pero, ¿cuánto debemos al Señor? ¿Lo has pensado? No le debemos, está pagado. Pero ¿cuánto agradecimiento en base a lo que se nos ha perdonado tenemos para con el Señor? De lo que Él hizo por nosotros. Quizá es por eso que nos cuesta darnos al Señor, servirle. Quizás sea por eso. ¿No te sientes que le debas tanto, al fin y al cabo? Me salvó, él hizo lo que tenía que hacer y pues yo hice lo que tenía que hacer, le acepté y ya está. ¿Es eso? ¿No tienes ninguna pizca de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho por ti? Voy a leeros una letra que traduje, es de Robert Moran McChain, un inglés. Vivió muy pocos años, 32 años creo. Pero parte de Inglaterra, sobre todo de Escocia, Dundee, que era donde vivía, y todos sus alrededores, se conmovió con su palabra. Un hombre soltero, pero completamente dedicado al Señor. Y él escribió esto que yo traduje para que se pueda entender la profundidad de lo que él estaba diciendo. Cuando el mundo pase ya, cuando el sol no alumbrará, cuando vea mi historial en el trono celestial, hasta entonces no veré cuánto es que le deberé. Cuando ante el trono allí, revestido y no de mí, tal como eres, te veré, sin pecado te amaré, y hasta allá no entenderé cuánto es que te deberé. Y la tercera estrofa, despertando para huir del gran mal que ha de venir, escogido por tu amor y escondido en ti, Señor, necesito aquí mostrar por mi amor cuánto he de dar.
¿Lo habéis entendido? ¿O muy complejo? Es un himno que se conoce. Cuando el mundo pase ya, cuando el sol no alumbrará. Algunos lo conocéis, ¿verdad? Quizá es por eso que el amor de Cristo no nos constriñe, porque no estamos pendientes, ya nos hemos olvidado de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pablo no se olvidaba. Pablo no se olvidaba, ya había hecho todo su ministerio prácticamente. Estaba a 6 años quizás de su muerte, que es lo que tardó en escribir la segunda epístola, que es la última, y pronto después murió, decapitado, según se dice. Aún en ese tiempo, él estaba recordando cuánto es que el Señor me perdonó. ¿Tú lo recuerdas? Quizás por eso que no mostramos ese amor y ese deseo de servirle y obedecerle. No nos acordamos de lo que nos perdonó. Quizás que nuestra actitud es la de aquel que se le perdonó poco. A lo mejor tú crees que todo lo que hiciste, bueno, no tenía tanta importancia. ¿Crees tú eso? Harás como el fariseo Simón que hemos leído. Quizás es que no valoras lo que te perdonó, lo cual sería grave, muy grave, que llegáramos a olvidar lo que el Señor nos ha perdonado. Sería muy grave. Eso denotaría un enfriamiento en nuestra vida espiritual, una apatía. Ahora bien, y si tanto nos perdonó, ¿cuánto más deberíamos amarle y servirle? ¿Tú crees que aquellos que le sirven, que no es una regla de dos, ni una regla compuesta, simple ni compuesta, una regla de 3 quiero decir, pero aquellos que se dedican a la obra del Señor, y no exclusivamente, no es que sea prerrogativa de los que sirven al Señor, pero ¿cuánta gente sirve al Señor aún en sus trabajos dando testimonio a sus compañeros, en los colegios, institutos, universidades, dando testimonio alrededor suyo? Los que están más activos en la obra del Señor es porque no se olvidan de cuánto se les perdonó, porque están tan agradecidos al Señor de lo que se les ha perdonado. Otra vez te digo, ¿cuánto te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cuánto me ha perdonado el Señor a mí? ¿Recordamos algo de eso? ¿O hemos pasado la página y ya está? Mira, el único que no se acordará de tus pecados, ¿sabes quién es? Como tan lejos está el oriente del occidente, o dice que echará nuestros pecados en lo profundo del mar, y dice, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Sabes? El Señor no se acuerda de tus pecados. Pero hermanos, ni tú ni yo deberíamos olvidarlos jamás. El Señor tiene la capacidad de decidir olvidar algo y olvidarlo completamente. Es lo que nos dice. Y nunca más me acordaré de ellos. Pero tú y yo no tenemos la capacidad de olvidarnos, ¿o sí? Cuando alguien te ha hecho algo y tú dices, esta te la guardo. ¿Ah? Esta no la voy a olvidar. No la olvidas, ¿eh? No la olvidas ni aunque quieras, no la quieres olvidar. Y no la olvidas. No podrías decir, ¿sabes qué? Lo voy a olvidar. Porque no es verdad. Puede que no lo reproches, puede que te comportes bien con esa persona, pero olvidarlo, no lo vas a olvidar. ¿Me equivoco? ¿O yo soy un extraterrestre? No sé. ¿Por qué no comprendemos mejor este versículo? Para mí es uno de los
Hay tantos preciosos, pero este es uno de ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Pensando, hay que pensar, hay que recordar, que si uno murió por todos, luego todos morimos, y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que están muertos, no, los que viven son los que creyeron, exacto, ¿vale? Los que han puesto su fe y confianza en Cristo, esos son los que viven, los que tienen vida de parte del Señor. Pero dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos? Que no nos olvidemos que si estamos tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿cómo nos le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a hacer su obra? ¿Cómo no vamos a obedecerle? En lo más que podamos. Eso se encuentra en 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Qué lástima es que perdamos de vista cuánto tuvo que amarnos Él para que, no teniendo ningún pecado, muriera por nuestros pecados. Algunos son pocos, otros son muchísimos, pero por todos. ¿Qué te parece? ¿Tuvo que amarte? A pesar de tu vida, a pesar de lo que tú has hecho en tu vida, ¿tú crees que Él te ama para perdonar tus pecados? Por supuesto que sí. Él te ama. Él nos ha amado a nosotros y te ama a ti si todavía no eres de Cristo. Te ama. Y es capaz, tiene la capacidad, porque Él no cometió pecado, para poder ofrecerse por los que han pecado. No importa si mucho o poco. Él quiere hacer eso contigo. Pero una vez que hemos sido perdonados, hermanos, no caigamos en el error de olvidar cuánto se nos ha perdonado. Y que eso mismo salga como un agradecimiento hacia Él. Esta maravilla que se hizo en la vida del apóstol Pablo es la que le fortaleció para siempre y para estar siempre gozoso a pesar de los pesares. Si queréis ver un poco de su situación, vais a 2 Corintios 11. Vais a ver las penurias que él llegó a pasar. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría que las recordáramos para que viéramos un poco de quién es el apóstol Pablo. Dice, por ejemplo, versículo 23, 11-23 de 2 Corintios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Él recibió esos azotes. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Por causa de Cristo. Por amor a Cristo. Por agradecimiento a Él. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Eso tiene que ser muy gordo, ¿eh? Estar pensando que te vas a ahogar. Horas pensando que te vas a ahogar, que no sales de allí. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. No sabemos lo que es. En caminos muchas veces de peligros. En peligros de ríos. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, porque hay más, pero no lo dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco,
El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Menudo relato, ¿no? Ninguno de nosotros hemos pasado tanto. ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba loco? No, estaba lleno de agradecimiento a Dios por la obra que había hecho en él. Agradecimiento. Ahora vamos a ver rápidamente estos puntos de agradecimiento. Su vida estaba llena de agradecimiento. Versículo 12. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso le llenaba de gozo, de gratitud. No fue que él fuese fiel suficiente para que el Señor le nombrara discípulo y le pusiera en su ministerio. No, no fue. Fue por pura gracia, porque Dios así lo quiso por él, porque Dios tuvo misericordia de él y él no lo olvidaba. Los que estamos en el ministerio nunca deberíamos olvidar que Dios nos ha puesto en el ministerio. Sé que no a todos, pero no voy a hacer distinciones. El Señor sabe quién y quién no. Pero a los que verdaderamente Él ha puesto en el ministerio, nunca deberíamos olvidar, y hablo por mí, nunca deberíamos olvidar el gran privilegio que Dios nos ha dado sin merecerlo. Nadie merece ser predicador de la palabra santa de Dios. Nadie lo merece. Y si Dios nombra a alguien, gloria solo a Dios. Porque un servidor, y creo que muchos dirían lo mismo, no lo merecemos. No lo merecemos. El segundo, dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fui recibido a mi misericordia. A pesar de ser blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, ¿sabéis lo que es injuriador? Alguien que denigra, afrenta o ultraja a alguien. ¿Cuánta furia debía tener Saulo? Escuchad bien esto. ¿Cuánta furia, cuánto odio acumulado tendría que tener Saulo, porque era como se llamaba antes de ser creyente, para decidir ir desde Jerusalén a Damasco? Y de bueno, no habría tanto, ¿no? ¿Que no? Te digo, habían 315 kilómetros. Sin tren, sin avión, sin autobús y sin coche. Y las carreteras peor que ahora. Ahora hay unos 315 kilómetros. ¿Cuántos habría? En línea recta creo que hay 200, no me acuerdo ahora cuánto lo leí, pero no me acuerdo. En línea recta, pero no se puede ir en línea recta. Hay que ir dando, salirse para acá, irse para allá. 315 kilómetros. Dicho de otra manera, entre 4 y media, 5 horas de coche. Hoy. ¿Cuánto odio tenía el apóstol Pablo para aquellos que clamaban a Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no estaría tan agradecido el Señor? ¿Y cómo pudo el Señor perdonarme esto? ¿Cómo pudo perdonarme el Señor que les obligara a blasfemar el nombre de Cristo? ¿Cómo me podría perdonar el Señor que aquellos que le seguían, yo los encerraba y los maltrataba, los insultaba e incluso morían? ¿Cómo me pudo perdonar el Señor? ¿Veis ese canto de gratitud? Oh Señor, ¿cómo has podido hacer esto conmigo? ¿Cómo has podido tener tanta misericordia? Como dice el versículo 13, fui recibido a misericordia. ¡Yo! Que soy lo peor. El Señor me ha recibido a misericordia. Y a ti también. De Jerusalén a Damasco. Pidió papeles. Voy a ir allá a Damasco, porque sé que allí hay creyentes y los voy a coger. Dadme papeles para que tenga autoridad para hacerlo. El punto 3, versículo 14. Dice, por la gracia de nuestro Señor
Pero la gracia del Señor, de nuestro Señor, fue más abundante. Esto estaba siempre en el corazón de Pablo. La abundancia de la gracia de Dios. En Romanos hay un proceso que dice, bueno, no voy a entrar en el detalle, pero simplemente habla de gracia, más gracia, y sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Te imaginas? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Has sido pecador hasta aquí? La gracia pasó por encima de tus pecados. Y por la fe te perdonó los pecados. Pero a lo mejor tú eres de los que han pecado hasta aquí. Y la gracia del Señor pasó por encima y perdonó tus pecados. Pero es que a lo mejor tú o yo hemos sido, alguno de nosotros, hemos ido hasta ahí, al techo. Pero la gracia del Señor sobreabundó por encima de nuestros pecados. ¿Sabes que a Dios no le importa tanto cuántos han sido tus pecados? Lo que le importa es que vengas a Él y te arrepientas y quieras que te perdone. Si han sido muchos, yo los voy a perdonar igual que si fueran pocos, con la misma gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobrepasó la gracia. No hay pecado ni pecados que el Señor en su gracia no pueda sobrepasar y perdonar. Pablo se sentía el más pecador de todos. ¿Te has sentido tú alguna vez el más pecador de todos? Porque como no conocemos los pecados de otros, los nuestros nos parecen los más peores, los peores. ¿Te ha pasado? Que ves tus pecados y dices, no es posible que otros hermanos se hayan hecho como yo. No es posible que hayan pecado tan gravemente como yo he pecado. Así debiéramos vernos. Porque para ti delante del Señor, si has pecado poco, podrías pensar, estos pocos pecados son muy gordos delante de Dios. Y si son grandes, pues todavía más. A pesar de nuestros muchos pecados, la gracia de Dios ha sobreabundado por encima de ellos. Y nos dice en punto 4, faltan 4 y el quinto, pero vamos rápido. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate que hay una cosa interesante ahí. Así es como él se sentía. Yo soy el primero. ¿Sería el mayor de los pecadores él? Si Herodes, que mató a los niños, o este Herodes que mató al apóstol y lo decapitó a espada, si se hubiese convertido, ¿quién hubiese sido el peor? Bueno, estaría así, ¿no? Muy así. Pero si ese Herodes se hubiese convertido, diría, yo soy el peor de los pecadores. O sea, aquel Herodes el grande, que mató a tantos niños por perseguir a Cristo, si se hubiese convertido, podría haber dicho, en realidad yo soy el primero de los pecadores, ¿sí o no? Si Hitler se hubiese arrepentido, él podría decir, yo soy el primero de los pecadores. Es así como cada uno deberíamos sentirnos. Así se sentía el apóstol Pablo. Ahora, fíjate que dice algo interesante que iba a decir. No dice, yo fui. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice el texto? Yo soy. Bueno, pero Pablo, ahora tú eres creyente, ¿no? Ahora eres salvo, olvídate. No me puedo olvidar de lo que el Señor me perdonó. No puedo olvidarme de lo que el Señor me libró, de lo que Él me limpió. Sus pecados le hacían sentir el peor de los pecadores. Si Dios me ha salvado a mí, si Dios salvó al apóstol Pablo, ¿podrá salvarte a ti? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí o que no?
La salvación que Cristo ofrece es para todo aquel que ve su necesidad. Si tú eres pecador hasta aquí, vas a ver tu necesidad, porque esos pecados, aunque no sean un montón, te llevan al infierno. Y no solo tus pecados, sino el porqué, que tú eres pecador o pecadora. O yo. Y ese montoncito de pecados solamente se acumulan encima de mi condición de pecador. Y si no voy al Señor Jesús a pedir perdón por mis pecados, para que Él me salve y me limpie, yo tengo un destino claro. ¿Sabéis cuál es, verdad? ¿Cómo se llama? ¿Os da miedo decirlo? El infierno. Y después el lago de fuego. Así es que salto algunas cosas porque se me ha hecho un poco tarde, pero fijaos que dice aquí, versículo 17, como el final de todo. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por todo esto, por lo contento, feliz, agradecido, gozoso que estoy, por las cosas que Él ha hecho conmigo y en mí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, ¿cómo no voy a estar agradecido? Por tanto, es fácil de entender, por estas 5 cosas que hemos señalado, que hemos reseñado, por un corazón tan agradecido al Señor, dice, por tanto, al Rey de los siglos. Hermanos, la verdadera alabanza sale y debe salir de un corazón agradecido. No simplemente porque estamos en la iglesia hay que cantar. No es suficiente. ¿Sabéis que entre nosotros hay algunos que alaban al Señor y sus alabanzas llegan al Señor? ¿Y sabéis que hay otros que cantan al Señor y sus alabanzas no llegan al Señor? ¿Habéis pensado alguna vez en eso? Debiéramos pensar cada uno por sí, si mi alabanza está llegando al Señor. Porque si no sale del corazón, no es verdadera alabanza, por muy bien que cantes. Por muy bien que cantes, por mucho que te esfuerces. No es verdadera alabanza. Hermanos, para llegar a mi conclusión tengo que decir esto. ¿Cómo es nuestro corazón? El del apóstol Pablo, hemos visto cómo era el suyo, ¿verdad? Lleno de agradecimiento. Lleno de agradecimiento. Lleno de gozo. Por tanto que el Señor había hecho con él. Pero fijaos una cosa, ¿está lleno tu corazón de gratitud por el perdón que recibió un día de parte del Señor? ¿Sí o no? ¿Estás feliz y contento? ¿Estás gozoso o no? Quizás tengamos un poco el corazón como Simón el fariseo. Señor, ven, siéntate aquí. Y vino una mujer y le empezó, por eso hemos leído la historia, vino una mujer y rompió un vaso de alabastro y enjugaba sus pies y los enjuagaba con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Y el fariseo todo ufano, siéntate aquí, ¿verdad? ¿A quién se le perdonó más?, le dijo el Señor. ¿Al que se le perdonó 500 o 50? La pregunta es, ¿cuánto te perdonó el Señor? ¿Tampoco te perdonó que no estás agradecido a Él?
¿Tampoco te ha perdonado el Señor? ¿Que no merece que tú le agradezcas? ¿Que tú le sirvas? ¿Que tú le ames por encima de todo? Ojalá ninguno tengamos ese corazón como el fariseo, con todo. Yo no veo ni conozco los corazones de nadie. Tengo problemas para conocer el mío. ¿De acuerdo? Porque dice la Escritura bien claramente en Jeremías 17, el versículo no me acuerdo, pero dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Tú conoces tu corazón? ¿Hay alguien que dice que sí? ¿Conocéis vuestro corazón? No como debiéramos, no en profundidad. El siguiente versículo empieza diciendo: yo, Jehová, que escudriño los corazones. Es el único que conoce bien y en profundidad. Así que nosotros podemos engañarnos, e incluso tú puedes intentar engañarte, o yo, a mí mismo, que no tenemos un corazón como el fariseo. No, yo no soy como el fariseo. Es que a lo mejor sí somos un poco como él. O por lo menos digamos esto: a lo mejor es que no tenemos un corazón como aquella mujer pecadora que estaba derramando el pastro de perfume, el frasco de perfume, y enjugaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. ¿Tienes tú ese sentir o el del fariseo con las cosas del Señor? Romanos 5:8 dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aunque éramos pecadores. Y no habla de la cantidad. Pecador es este y el que está en el techo y más. Es pecador. Y el Señor no dice a nadie: tú tienes demasiados pecados. Nunca lo ha dicho ni lo dirá jamás. Él vino a salvar a los pecadores, pero no dice cuántos pecados tiene que tener. Todos los que tenga, yo los perdono. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1. El Señor mostró su gracia y su misericordia para contigo, para con nosotros, ¿cierto? Te sacó del pozo de la desesperación, como dice el Salmo, del lodo cenagoso, y dice que puso tus pies sobre la... Nadie sabe. Roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Tienes un corazón como el fariseo o como aquella mujer pecadora? ¿Cómo valoras el sacrificio del Señor que hizo por ti un día en la cruz? Porque con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los justificados, los santificados. Si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo alguna vez, has recibido la salvación que Cristo te da. Tus pecados, has confesado tus pecados, te has arrepentido y recibes la salvación, tus pecados han sido perdonados. Punto. Borrón y cuenta nueva, como diría alguno. Y luego dice también, en 1 de Juan, dice que cuando uno peca, abogado tenemos para con el Padre, pero 1:9 dice que si confesamos, esto ya es después, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es después. Mis pecados, cuando fui a la cruz para recibir la salvación y el perdón del Señor, allí se acabaron aquellos pecados. Ahora bien, ¿cuánto valoras, cuánto valoro, cuánto valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Es algo que ya no ha pasado el tiempo, ya no tiene importancia? ¿Ha perdido el valor para ti?
El considerar lo que Cristo hizo y la salvación tan grande que hemos recibido debe ser causa de muchísimo agradecimiento, salvo cuando lo olvidamos. Cuando lo olvidamos empieza a tener menos y menos y menos importancia. ¿Es así? ¿En qué situación estás? ¿Tienes un corazón lleno de agradecimiento como el apóstol Pablo, que llegó a cantar este cántico? Es una doxología a la que le puse también música hace mucho tiempo, aunque no lo conocemos aquí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué cántico, ¿verdad? Para finalizar. Yo, que soy el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. ¿Cómo es posible que Dios me haya dado la gracia, la bendición, haya tenido tanta misericordia conmigo, habiendo sido malhechor, perseguidor de la iglesia, blasfemo, etcétera, etcétera? Dios tuviera esta consideración conmigo y me ha nombrado, me ha mandado que sea su apóstol para predicar el Evangelio. ¿Te imaginas cuánta gratitud había? ¿Cuánta hay en nosotros? ¿Cuánta gratitud hay en nosotros? ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Precisamente en una carta que es la de Filipenses, una de las cartas que se llaman las cartas de la prisión. Él estaba en la cárcel. Hemos visto un poco, por eso lo he querido leer, hemos visto un poco todo lo que él pasó en 2 Corintios 11, ¿verdad? Y más, que no se llega a decir, pero al menos lo que se dice ahí. ¿Sabe lo que decía? ¿Sabes cómo se llama, en pocas palabras, la carta a los Efesios? La carta del gozo. La carta del gozo. Estaba en la cárcel, con cepos, para que no se escapara. Él dijo, y eso es lo que sentía él en todo momento, en su vida. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa siempre? En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Estés pasándolo bien o pasándolo mal. Estad siempre gozosos. Pienso que una buena, ¿cómo se llama? Una buena... Lo que pones, buen pin, hay otra manera de decirlo, ¿no? Clave, vale, una buena clave. Estad siempre gozosos. ¿A que sí? Porque te acordarás, cuando tengas que poner el pin, primero, de que tienes que estar siempre gozoso. Y segundo, no creas que hay mucha gente que lo va a adivinar, ¿verdad que no? ¿Quién va a poner estad siempre gozosos? Estas palabras resuenan a través de los siglos. Estad siempre gozosos. Espérate, que no he acabado. Y dice, otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que él escribe. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, insisto, regocijaos. Dijo esto estando en la cárcel. ¿No era la mejor circunstancia, verdad, para decir al Señor eso? ¿Sí o no? Era para estar, Señor, pero yo no tendría que estar aquí. ¿Cómo has permitido que me encarcelen? ¿Cómo has permitido que ahora tenga que estar aquí, Señor? Pero es que no me cuidas. Él dijo a los demás, estad siempre gozosos. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas allí? ¿Se acordáis de ese corito? Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor. Pablo oraba, Silas cantaba y juntos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. En la cárcel, cantando y llorando, estaban gozosos. El apóstol Pedro, cuando fue suelto de la cárcel y le habían azotado a él y a otros, dice la palabra, la Escritura, que estaban gozosos de haberse tenido por dignos de haber padecido por el Señor. ¿Tendríamos nosotros ese sentir? Tengo que concluir.
Pero estas palabras, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, es para nosotros. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, siempre, aunque no estés manifestándolo, en tu corazón siempre debería haber gozo. Puede haber tristeza en los ojos, dolor en el corazón, y aún así estar gozoso. En el Señor uno puede perder un ser querido y tener grandísimo dolor, pero no perder el gozo del Señor. Para aquellos que habéis sido perdonados de vuestros pecados, o hemos sido, no importa dónde estés, cuándo estés, en qué situación estés, en qué condición, saber que puedes acudir a tu Señor es algo muy importante, ¿sí o no? No importa qué situación, puedes ir al Señor. Él siempre tiene la puerta abierta esperándote. De hecho, Él dice en un salmo, en un salmo creo que es. Sí, Salmo 121. El salmo que llaman del viajero. He aquí yo estoy a tu lado como la sombra a la mano derecha. Me encanta esa figura. ¿Has probado hacer como Peter Pan? ¿Separarte de tu sombra? ¿Lo has intentado? Puedes intentarlo, te invito. Y si no puedes, entonces me darás la razón. Así es el Señor. No se aparta de nosotros. Si tú todavía estás en tus pecados y no has acudido al Señor para que te salve, hoy es el mejor día. Hoy es el mejor día para que seas salvo o salva. Solo tienes que decir, Señor, sé que soy pecador o pecadora. Es lo único que tienes que decir. Señor, sé que soy pecador o pecadora. No tengo muchos, pero tengo. O tengo muchísimos. Pero Señor, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Sálvame, sálvame. El Señor está esperando que tú se lo digas para salvarte en ese momento. Yo espero que haya alguien aquí entre nosotros, sin importar cuál sea tu situación. Hay un himno que dice, tal como soy de pecador, sin más. ¿Se acordáis? Tal como soy, tal como eres, tal como estás. Ve al Señor y Él te salvará. Igual que ha hecho con muchos otros, no solo aquí, a través de toda la historia. Y lo seguirá haciendo hasta que llegue el momento que diga basta. Yo espero que llegues a tiempo. Y si es hoy, mejor que mañana. Es una buena oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.